Hola, hola, hola. En este vídeo vamos a trabajar la eliminación unimolecular, E1. Las eliminaciones unimoleculares generalmente compiten con las SN1 y producen alquenos. Vamos a ver un ejemplo de ello. Vamos a dibujar el bromuro de terbutilo y le vamos a añadir un nucleófilo malo y también poco básico, como por ejemplo el agua. Bueno, cloruro de terbutilo, bromuro de terbutilo, y lo vamos a poner en agua. El resultado de esta reacción es un producto de sustitución en el que se reemplaza el bromo por el OH del agua, pero además obtenemos un producto de eliminación, es decir, se obtiene un alqueno. Se va a formar además un doble enlace entre el carbono que tiene el bromo y uno de los carbonos vecinos. He decidido ponerlo aquí, pero cualquiera de los tres metilos puede perder un hidrógeno y formar el doble enlace. El primer producto es de reacción de sustitución, mecanismo SN1, frente al segundo producto, que es una eliminación de tipo E1. Y vamos a ver cómo se obtienen estos productos, aunque la SN1 ya la tenemos clara porque estuvimos estudiando con detalle en los vídeos anteriores. Pero vamos a ver los dos productos formados. En una primera etapa, el bromo se va a ir como grupo saliente. ¿Por qué ocurre eso? Porque no tenemos en el medio ningún nucleófilo bueno que pueda atacar al carbono y por tanto no le queda más remedio que irse. Además está sobre un carbono terciario, el bromo, y por tanto los nucleófilos, aunque fueran buenos, no serían capaces de atacar. La única opción es la pérdida del bromo y la formación del carbocatión. Y ahora este carbocatión puede evolucionar de dos formas. En una de ellas el agua va a actuar como nucleófilo. ¿Qué significa eso? Que con sus pares solitarios va a atacar al carbono positivo. Aunque es un mal nucleófilo, debido al carbocatión formado muy reactivo, el agua consigue unirse a él sin problema ninguno. El bromuro que quedó en el medio y este protón forman HBr, que es el subproducto final. Es decir, bueno, quitaríamos el protón del agua en una etapa de desprotonación final. Las bases del medio, otras moléculas de agua, el ion bromuro, pues eliminan ese hidrógeno y ya tenemos el alcohol. Por aquí acabamos de hacer el mecanismo de tipo SN1. Pero existe otro mecanismo que compite con él, y es que el agua tiene también carácter básico. ¿Y qué significa que el agua sea básica? Pues que con estos pares solitarios es capaz de arrancar protones de moléculas. Y siempre va a llevarse el hidrógeno que está en el carbono vecino al positivo. El carbono positivo se llama alfa, que es el que tiene el bromo en la molécula de partida. El carbono vecino se conoce como beta. Carbono beta. Bueno, pues el agua va a arrancar hidrógenos del carbono beta. Y este enlace carbono-hidrógeno va a pasar a formar un doble carbono-carbono. Ahí es donde se produce lo que se conoce como la eliminación, y es una eliminación unimolecular porque su velocidad depende también de una sola molécula, como en el caso de la SN1, que es el sustrato. Porque igual que la SN1, la reacción sigue dos pasos. Una primera etapa que es lenta y que es común a la SN1, y la segunda etapa de eliminación que es más rápida, pero por tanto la velocidad de todo el proceso viene controlada por la primera etapa. Es decir, es una reacción unimolecular porque su velocidad depende solamente de concentración de sustrato y no participa para nada la base en la velocidad. Da igual que la base sea un poco mejor, un poco peor, que la velocidad será siempre la misma, dependerá solo de la primera etapa. Bien, pues este tipo de mecanismo se llama E1 y es un mecanismo que compite con la SN1. Los dos mecanismos compiten entre sí. ¿Qué producto es mayoritario? Pues a temperaturas no muy altas, a temperaturas bajas, la SN1 es el mecanismo que predomina y puede dar porcentajes altos, del orden de un 97% perfectamente. Si calentamos, favorecemos la eliminación. La eliminación es termodinámicamente más favorable a temperatura elevada. Por tanto, el 3% que podemos tener a temperatura ambiente puede ir subiendo si calentamos. Bien, de esta manera podemos ver que los productos SN1 se pueden acompañar de pequeñas cantidades de eliminación. Voy a poner un segundo ejemplo. Vamos a poner el caso de un alqueno que no sea simétrico para ver que esta reacción puede generar más de un producto. Imaginemos el caso de, por ejemplo, una molécula cíclica que
tenga, vamos a ponerle por ejemplo aquí un metilo y le voy a poner aquí un bromo, vamos a ponerle ahí un bromo. Bien, la vamos a dejar así y vamos a añadirle por ejemplo metanol, vamos a poner metanol. El resultado de la reacción es la formación de un producto SN1 en el que el bromo se reemplaza por el metóxido del metanol, este es el producto de sustitución, y además le van a acompañar dos productos de eliminación. Un producto que se forma con el doble en el interior del ciclo y otro producto con el doble en el exterior, exocíclico, que va a ser este de aquí. Esos son los productos formados y en este caso estos dos pertenecen a la E1. De nuevo, si no calentamos, el producto SN1 es muy mayoritario y puede tener porcentajes del 90 y pico por ciento frente a un pequeño porcentaje de la E1. Vamos a ver cómo funciona. El metanol es un nucleófilo malo, también es muy poco básico, de manera que va a dejar que el bromo se vaya y va a formar un carbocatión. Y este carbocatión es muy reactivo. El metanol puede reaccionar de dos maneras. Por un lado, actuando como nucleófilo y atacando al carbono positivo, uniéndose a él. Así obtenemos el producto SN1. Y tenemos otra posibilidad que es la eliminación. Bueno, aquí deberíamos quitar ese protón que está unido al metóxido para dejar ya el metóxido libre. El resultado de esta reacción es un éter. Se obtiene un éter, producto de mecanismo SN1 muy mayoritario. Pero el carbocatión tiene hidrógenos vecinos al carbono positivo. Los tiene aquí y también tiene uno en el metilo. También tenemos aquí en el metilo un hidrógeno tres hidrógenos que son vecinos al carbono positivo. Pues el metanol podría actuar como base. Todos los nucleófilos tienen comportamiento básico y el comportamiento básico del metanol permitirá arrancar este hidrógeno cediendo el enlace carbono-hidrógeno a formar el doble carbono-carbono. De esta forma conseguimos este producto. Pero también es posible que en otras moléculas el metanol arranque el hidrógeno del metilo. De ahí, formando aquí el doble. Y por tanto obtendríamos un segundo producto con el doble enlace externo al ciclo. Los dobles enlaces más internos, con más cadenas partiendo de ellos, son más estables y se obtienen mayoritariamente. Los dobles enlaces terminales, con pocos sustituyentes, están menos estabilizados y se forman a través de estados de transición de más energía, lo que hace que sean productos minoritarios. Bien, pues este es otro ejemplo de una SN1 en la que los alquenos formados pues son dos en este caso. Bien, hay un caso en el que la SN1 es mayoritaria, porque en estas situaciones la eliminación es mayoritaria. En estas condiciones que estamos viendo, la E1 es minoritaria. Puede tener porcentajes, como digo, de no sé, como mucho un 10%, habitualmente un 3% quizá a temperatura ambiente y aquí un 97%, pero tenemos una situación en la que la E1 va a predominar y la voy a comentar. Vamos a comentar la situación en la que es totalmente mayoritaria la eliminación unimolecular y la razón de ello. Vamos a hacerlo con un alcohol. Vamos a utilizar un alcohol, sabemos que el OH es mal grupo saliente, pero le vamos a poner ácido sulfúrico y vamos a calentar. Vamos a calentar con sulfúrico el alcohol y vamos a ver que se obtiene un producto, un alqueno, que es precisamente producto E1 y se obtiene exclusivamente. Digamos que este es uno de los pocos ejemplos en los que la E1 predomina, porque lo habitual es que acompañe a la SN1 en pequeñas cantidades. Aquí no va a predominar. ¿Cómo funciona? Bueno, pues los protones del ácido sulfúrico van a protonar el ion el hidroxilo, el OH, formando un buen grupo saliente, que es el agua, OH2+. Como no hay en el medio ni nucleófilos ni bases buenas, el agua se tiene que ir. Se pierde la molécula de agua para formar un carbocatión secundario. Puede irse el agua porque forma un carbocatión secundario. Y a continuación, los hidrógenos sulfatos que tenemos en el medio, pues van a actuar como bases arrancando este hidrógeno. Al calentar se favorece la eliminación. Y también se aprovecha el hecho de que los hidrógenos sulfatos son muy poco nucleófilos y por tanto al no tener un nucleófilo en el medio y estar calentando, la eliminación unimolecular predomina y genera el alqueno
pues mayoritario sin que compita la SN1 en esta reacción. A este tipo de reacción se le llama deshidratación de un alcohol. Los alcoholes deshidratan para formar alquenos. Para que la reacción vaya bien, el alcohol tiene que ser secundario o terciario para que pueda formar un carbocatión estable. Si es primario, deshidrata mucho peor porque no puede seguir un mecanismo unimolecular y por tanto requiere temperaturas elevadas. Bien, pues este es el caso en el que la eliminación unimolecular tiene un predominio de un 100%. En otros casos acompaña la SN1 en pequeños porcentajes. Puedo poner un último ejemplo. Por ejemplo, con esta notación, si tenemos aquí, por ejemplo, un bromo y ponemos una base débil, siempre con bases débiles, por ejemplo, agua, pues aparte del producto de sustitución del SN1, que reemplaza el bromo por OH, nos encontraremos con productos de eliminación. Y voy a dejarlo como pregunta. No lo voy a hacer. ¿Cuántos productos de eliminación crees que se forman con la molécula de arriba? El bromo se tiene que ir, va a formar un carbocatión y siempre se arrancan hidrógenos que hay en las posiciones vecinas al carbono positivo. Y por tanto, en este caso, ¿cuántos productos se formarán? Lo dejo ahí para que me contestes en los comentarios. En el próximo vídeo vamos a ver la eliminación bimolecular y una característica fundamental de ella, que es la disposición anti del grupo saliente con respecto a los hidrógenos que vamos a arrancar.